Que chicos, muy buenos días. Vamos a continuar con la solución de este problema para que haya un contexto de lo que estamos solucionando. Repetiré el enunciado del problema. Es un problema de aplicación de leyes de Newton. Dice, sobre una rampa muy lisa, sin fricción, un automóvil de 1130 kilogramos se mantiene en su lugar con un cable ligero, como se muestra en la figura. Es la figura que está acá y que ustedes pueden consultar en la página 164 del libro Física Universitaria de Sears, el problema 5.8. Ok, el cable forma un ángulo de 31 grados con respecto al plano inclinado, por encima del plano inclinado, y la rampa misma se eleva 25 grados por encima de la horizontal. El primer punto consistía en solucionar o en determinar el diagrama de cuerpo libre, también conocido como diagrama de fuerzas, sobre nuestro automóvil, que viene siendo nuestro sistema, el sistema que estamos analizando. Ok, entonces ya hicimos nuestro diagrama de fuerzas. Vamos a determinar las cantidades dadas y conocidas. Sabemos que el carro tiene una masa de 1130 kilogramos. Sabemos que el ángulo de elevación de la rampa, lo voy a llamar θ en este caso, es de 25 grados. Recordemos que hay una propiedad de o más bien un teorema de la geometría euclidiana que dice que ángulos comprendidos entre lados respectivamente perpendiculares son iguales, son congruentes, pero por lo pronto simplemente asumamos que este ángulo es de 25 grados también. También conozco el ángulo alfa, que corresponde a el ángulo de inclinación de la cuerda por encima de la rampa, 31 grados. Conocemos obviamente el valor de la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado, en su valor absoluto obviamente. Sabemos que no hay fuerza de fricción. Básicamente esos son las cantidades dadas y conocidas. Vamos a aplicar ahora entonces las leyes de Newton. Recuerden que las leyes de Newton en esencia son una definición perfecta de lo que sucede cuando hay interacción entre objetos. La primera ley de Newton me habla de aquellos momentos en los cuales no hay fuerzas actuando sobre un objeto o simplemente las fuerzas se anulan. La segunda ley de Newton me habla básicamente de lo que sucede cuando hay fuerza neta, cuando las fuerzas no se anulan entre sí. Y la tercera ley de Newton me habla de los dos objetos que interactúan, qué sucede con cada uno de ellos, cómo son las fuerzas de interacción internas entre ellos dos. Ok, tenemos entonces, vamos a construir las leyes de Newton. Evidentemente nuestro objeto de análisis es este de acá. Vamos a escribir entonces suma de fuerzas en X. En este caso en particular voy a ubicar un eje X positivo en el mismo sentido de la rampa, y vamos a escribir también suma de fuerzas en Y, y vamos a elegir un sistema de coordenadas que sea perpendicular a la rampa o superficie inclinada. Ok, vamos entonces a determinar primero la suma de fuerzas en Y. Lo voy a hacer en este caso al contrario de lo que se hace normalmente. Suma de fuerzas en Y igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque en esta dirección no hay aceleración. En esta dirección el objeto ni se levanta del piso, ni se hunde en el piso tampoco, en la rampa me refiero. Por consiguiente tenemos una suma de fuerzas en Y igual a 0. Vamos a ver qué fuerzas actúan a lo largo del eje Y. Evidentemente la normal actúa a lo largo del eje Y es positiva según la elección de nuestro eje de coordenadas. Eso significa que tenemos normal. La otra fuerza que actúa a lo largo del eje Y es el peso en Y, que es negativo porque apunta en sentido contrario al eje de coordenadas, menos el peso en Y, y en este caso aparece la tensión a lo largo del eje Y, que es positiva porque apunta en el mismo sentido del eje de coordenadas, más la tensión en y esto tiene que ser igual a 0. Ahora, según la descomposición de fuerzas que realizamos, tenemos que WY corresponde al cateto adyacente
al ángulo de 25 grados. De esta manera esta ecuación nos va a quedar como normal menos el peso en Y, pero el peso en Y es mg multiplicado por el coseno de 25 grados, que es este ángulo que forma precisamente la rampa con la horizontal, más la tensión en Y, que en este caso particular corresponde al cateto opuesto al ángulo de 31 grados, es decir, que corresponde a T seno de 31 grados, y esto tiene que ser igual a 0. Si ustedes desean podemos inmediatamente incluir los valores, por ejemplo la masa. Entonces nuestra ecuación nos queda normal menos 1130, que es la masa del carro, multiplicado por 9,8, que es el valor de la gravedad en la Tierra, multiplicado por el coseno de 25 grados, y a esto le sumamos T por seno de 31 grados, y eso tiene que ser igual a 0. Esta corresponde precisamente a la ecuación número 1. Queda planteada, entonces, bueno, la voy a llamar ecuación número 2, empecé por acá, pero la voy a llamar ecuación número 2 por motivos básicamente de orden. Ahora hay que tener en cuenta que ese carro, voy a volver a leer el problema, sobre una rampa muy lisa sin fricción, un automóvil de 1130 kilogramos se mantiene en su lugar con un cable ligero. ¿Qué significa que se mantenga en su lugar? Significa que el objeto está en equilibrio. Está en equilibrio. Se mantiene en su lugar. Eso es muy importante. Como se mantiene en equilibrio, la suma de fuerzas en X tiene que dar como resultado 0. Ahora, supongamos que por alguna circunstancia me está diciendo que el objeto sube con cierta aceleración. En ese caso no podemos hablar de equilibrio y por lo tanto la suma de fuerzas en X no son iguales a 0, sino a masa por aceleración. Ok, entonces en este caso particular se mantiene en su posición de equilibrio, se mantiene en su lugar gracias a la presencia de esa tensión. En este caso entonces suma de fuerzas en X igual a 0. Las fuerzas que actúan a lo largo del eje X son la tensión en X, que es positiva, evidentemente porque apunta en el mismo sentido del eje de coordenadas, menos el peso en X, que apunta en sentido contrario al eje de coordenadas, y eso tiene que ser igual a 0. Ahora, como Tx y Wx son componentes de la tensión y del peso respectivamente, entonces lo que tenemos que hacer es utilizar trigonometría para decir que la tensión en X no es más que T multiplicado por el coseno de 31 grados menos el peso en X, que corresponde al cateto opuesto al ángulo de 25 grados, es decir, mg, que en este caso es 1130 multiplicado por la gravedad, que es el peso en su totalidad, pero como es la componente en X que corresponde al cateto opuesto al ángulo de 25 grados, debe ser multiplicado por el seno de 25 grados, y eso tiene que ser igual a 0. Esta es nuestra ecuación número 1. Empecé por la suma de fuerzas en Y en este caso. Ahora tenemos un sistema de ecuaciones 2×2. Si logramos identificar cuáles son las fuerzas, más bien las variables de las cuales no tenemos información, son la tensión, una incógnita, la normal, dos incógnitas, y la tensión ya la conté. Es un sistema 2×2, pero es un sistema muy fácil de resolver porque de la ecuación número 1 claramente podemos despejar el valor de la tensión. Lo que tengo que hacer es tomar toda esta expresión, pasarla a sumar. Entonces nos queda que la tensión es básicamente 1130 multiplicado por 9,8 multiplicado por el seno de 25 grados. Todo este término, que es un término completo, estaba negativo, pasa al otro lado positivo,
Y todo esto dividido el coseno de 31 grados que está multiplicando, por lo cual pasa a dividir. Utilizando nuestra calculadora podemos determinar básicamente que el valor de la tensión necesaria para mantener en equilibrio el carro sobre esa rampa bajo las condiciones de los ángulos que conocemos es precisamente 5.459,9 newtons. 5.459,9 newtons. Este sistema de ecuaciones en particular es muy sencillo de resolver porque esta ecuación está desacoplada. ¿Qué significa que esté desacoplada? Significa que directamente puedes despejar el valor de t, el valor de la variable, sin necesidad de combinarla con la segunda ecuación. Entonces esa ecuación está desacoplada, ya tenemos el valor de la tensión, 5.459,9 newtons. Es un valor aceptable, dado que la masa de nuestro carrito es de 1.130 kilogramos, por lo cual su peso es de 11.074 newtons. Entonces es una fuerza, digamos que está dentro del rango de lo que nos parece lógico a nivel físico y matemático. Ahora, esta expresión de la tensión la podemos reemplazar en la ecuación número 2 para determinar el valor de la normal. De hecho, esa era la pregunta. Obtenga la tensión en el cable y además me pregunta qué tan fuerte empuja la superficie de la rampa al automóvil. Me preguntan qué tan fuerte empuja la superficie de la rampa al automóvil. Básicamente lo que me están preguntando es cuál es el valor de la normal. Voy a reemplazar entonces esta expresión en la ecuación número 2, de donde tenemos que la normal menos 1.130 multiplicado por 9,8 multiplicado por el coseno de 25 grados más la tensión, que ya la conocemos, 5.459,9 multiplicado por el seno de 31 grados tiene que ser igual a 0. De donde podemos despejar directamente toda esta expresión. Esto está sumando, pasa a restar, esto está restando, pasa a sumar, y según los cálculos que podemos realizar con nuestra calculadora, eso nos da 1130 por 9,8 por coseno de 25 grados menos 5.459,9 multiplicado por el seno de 31 grados, y eso nos da como resultado 7.224,4 newtons, siendo este también un valor aceptable, un buen valor para la fuerza normal. Tenemos entonces la solución a este problema.